Hola, ¿cómo están? Ya estamos transmitiendo nuevamente nuestro conversatorio que llamamos Geografía Poética de Chile, donde conversamos con poetas de distintas regiones de nuestro país. Ya estamos en el capítulo 9. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Ah? Eh, Vamos a conectar a Francisca hoy día vamos a conversar con la escritora Maggie Smith Ferrer. Ya vamos a hablar sobre dos de sus poemarios. Hola Francisca, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Contento ya. Uy, ya estamos en el capítulo 9 Sí. de este ciclo que ha pasado rápido el tiempo, pero ha sido muy entretenido poder conversar con tantos poetas de nuestro país. Eh, Esperemos que se conecte Maggie. No sé si Ya. quiere, o la presentamos cuando llegue, Sí, digamos, yo creo. ¿cierto? Para hablar un poquito más de ella. Mm. Sí, para presentarla como corresponde. A ver, podemos contarle a la gente que se está conectando, bueno, que esta es la novena sesión de este ciclo de conversaciones con poetas chilenos y chilenas. Nos queda la última de esta primera patita, digamos, esta primera temporada, que va a ser el próximo martes, no, el martes subsiguiente, el martes 28, ¿ya? Ujú. Con el poeta Juan Santiago, ¿cierto? Sí. Ya, ahí se conectó Maggie. Oye, Maggie, primero bienvenida a esta conversación, a esta conversación con poetas chilenos, chilenas, ¿cierto? Que hemos iniciado ya hace varias semanas atrás y por aceptar la invitación de querer participar con nosotros. Ahí los escucho un poquito diferido porque no. Ahí ¿Ahí sí o no? sí, Sí, Sí. ahí los veo y sí, los escucho mejor. Ay. Sí, perfecto, sí, ahí se ve mejor. Mm. sí, les pido disculpas, es que estamos en Bariloche y ha habido Ah, ya, viento, lluvia y eso impide, y ha nevado y eso ha impedido la buena ya, conexión, se cae la conexión. perfecto. Sí, bueno, ahí vamos a ver cómo anda la transmisión. Sí. Eh, Francisca, no sé si quieres presentar a Maggie para que la conozcamos bien, cuál es su Ya, currículum. sí. Eh, Maggie es magíster en literatura en la Universidad de Chile. También ha sido profesora de lenguaje y comunicación y coordinadora en enseñanza media. Y se ha dedicado a la escritura de cuentos y de poemas, Perfecto. como los que vamos Maggie, a hablar ahora. lo que vamos a conversar hoy día. Maggie, ¿nos escuchas ahí? ¿Aló? Maggie, ¿nos escuchas ahí? Ahí. ¿Sí? ¿Nos Sí, escuchas? un poquito diferido. Mm. Ya. Un poquito diferido. Vamos a hacer las pausas para que puedas escucharnos. Ya. Ya, ¿Ya? perfecto, gracias. Recién te hicimos recién te hicimos la presentación. Ahí sí, ya. Te hicimos una presentación recién para que te conozcan. Además, con Maggie somos de alguna forma colegas de la editorial Trayecto. Los dos publicamos nuestro poemario en este año que pasó. Así que nos encontramos por ahí en las redes sociales y ahí hicimos el contacto. Lo primero, Maggie, para entrar en la conversación es que queremos saber en qué estás literariamente, escribiendo, preparando alguna obra por publicar. eh, bueno, estás de vacaciones, pero uno siempre escribe, siempre está pensando en alguna obra que viene para adelante. ¿En qué estás ahora? Sí, bueno, primero que todo, ¿se escucha bien o no? Sí. Sí, se escucha Sí, bien. ya. Bueno, Sí, primero se que escucha todo, bien. darles las gracias por. Ah, súper. Darles las gracias por esta posibilidad. He visto sus otras entrevistas y las encuentro espectaculares, sobre todo porque, bueno, yo sé que ambos son escritores y abren este espacio, esta posibilidad, ¿no? Como para hacer sincronía y sinergia con otras personas que se dedican a la escritura. Así que, bueno, muy agradecida de este espacio. Y bueno, respondiendo, Felipe, a tu pregunta, sí, efectivamente, claro, nos conocemos a través de Trayecto. Yo tengo dos libros publicados, uno con Trayecto, otro anterior, de poesía.
y actualmente, ahora en febrero, marzo, sale mi primera novela, lanzo la primera novela que he escrito, con trayecto también. Y ya estoy, como uno nunca puede dejar de escribir, yo creo que los dos me van a entender perfectamente, ya estoy preparando una segunda novela. Además de estar en paralelo escribiendo, sigo escribiendo, por supuesto, poesía y muy probablemente preparando un segundo, o sea, perdón, un tercer libro de poesía. Y Maggie, también queríamos saber si nos podías describir un poco de qué se trata como tu proceso creativo, cómo lo haces, cómo te sientas a escribir en alguna parte, tienes algún como ritual específico. Ah, como el proceso de escritura. Sí. Sí. Sí, perfecto. Bueno, en realidad los procesos de escritura, ¿cierto?, de poesía y narrativa, por lo menos en mi caso, y yo creo que el caso de muchos, son distintos. Son dos procesos que corren, ¿cierto?, vienen como de la misma, podríamos decir, inspiración creativa, pero la estructura y la metodología es diferente. Al menos en narrativa, ¿cierto?, lo que yo hice fue pensar en un tema que escribir, que tiene un componente basado en la realidad, digamos, y por supuesto, como tener el tema, poder estructurar la trama, armar una maqueta, escribir, por supuesto, de manera creativa, ¿no?, crear, pero siempre en constante revisión, ¿cierto?, para que el personaje sea creíble, para que no hayan en el fondo, podríamos decir, como errores, ¿no?, de que uno crea a través de la trama y los personajes. Y en el caso de la poesía, sale de algo mucho más emotivo, al menos en mi caso. Tanto como de experiencia, de mi propia, por supuesto, vida y de las cosas que me ha tocado no solamente vivir, pero también, digamos, hacer, lograr, ¿cierto?, observar, experimentar, que tiene que ver tanto con la naturaleza, con las relaciones interpersonales. En mi caso ha sido muy importante mi proceso poético desde el momento en que me convertí en madre, y a partir de esas experiencias vitales, podríamos decir, y de alguna manera también existenciales, el primer proceso es escribir el poema, ¿cierto?, como nace desde la emoción, desde el sentimiento, desde el corazón, pero por supuesto tiene un componente también lingüístico, que la poesía, ¿cierto?, bueno, su función es metalingüística y estética, por lo tanto es muy importante el uso del lenguaje, y en ese sentido, toda esa experiencia vital o existencial que se vuelca en la poesía, al menos desde lo que a mí me gusta en poesía, tiene que también tener un componente retórico, y por lo tanto un componente lingüístico importante. Eso quiere decir que si quiero, no sé, hay algunos poemas en que estoy tratando de trabajar más la sinestesia, ¿cierto?, que ojalá se cumpla ese objetivo, que pueda evocar aromas, sentimientos, sensaciones, y también depende de cómo quiero estructurar el hablante lírico, ¿no? Pero eso ya viene en una revisión posterior. Esa es como básicamente el proceso. Súper, súper Matea para hacer su proceso creativo. Sí, soy muy metódica. Sí, Maggie, conversemos acerca de tus poemarios. Ya, a mí me tocó, nos repartimos con Francisca, a mí me tocó leer Luz entre neblina, ¿ya? Me gustó mucho tu poemario y quería hacer alguna reflexión y alguna pregunta acerca de tu poemario. Me parece que el poemario es un viaje también, es un viaje por las emociones, por las reflexiones. Vas desde una parte donde es muy reflexivo al inicio, donde hablas sobre el mar, el atardecer, el amanecer, muy, muy conectado con la naturaleza, y después inicias un viaje, ¿ya? Quizá no se entiende bien, pero quizás puede ser un viaje un poco forzoso, y luego hay pasajes donde hablas de la nostalgia, del retorno, de la añoranza, de las libertades rotas, y luego al final llegas a la casa, dice, llego a la casa donde
donde entran los mares, los pájaros, los vientos, los sonidos del invierno. Entonces, quería preguntarte un poquito cómo había sido este viaje, si es un viaje real, un viaje solo de las emociones, si te ha tocado vivir alguna experiencia de tener que viajar fuera de tu lugar de residencia, y eso marcó tu poesía, tu poemario. Sí, mira, bueno, Luz entre neblina, sí, la verdad de hecho está marcado por un viaje real, físico, un desplazamiento, digamos, que fue justo antes de iniciar la pandemia, casi en febrero del 2020, que fue un viaje que hicimos a Montevideo, a Uruguay, y que a mí personalmente me marcó mucho porque todo movimiento, ¿cierto? Y todo desplazamiento también desplaza algo interno siempre, algo emocional, y también creo que intelectualmente y aporta siempre. Este viaje fue específicamente muy importante porque me llevó a conocer mucha gente del ámbito literario en Montevideo, además de los museos que son maravillosos y que tienen una cultura exquisita en general los uruguayos, además de ser personas muy afables. Tuve la oportunidad de conocer a este como circuito literario que me marcó mucho y que de hecho me llevó después a trabajar con ellos. En algún momento yo estuve muy conectada con el ámbito creativo, literario, con ellos, y al volver a Santiago, digamos, y encerrarnos a la semana, porque nosotros volvimos y nos tocó quedar encerrados a la semana del regreso, me provocó una añoranza importante en el fondo de esos atardeceres, de ese caminar, de salir, o sea, la última noción de libertad, se podría decir que tuvimos fue ese viaje en específico. Entonces marcó mucho, tú hablabas del concepto como del atardecer, ¿no? Y del viaje, y fue precisamente por esos atardeceres, caminando, paseando por la ciudad, disfrutando esa ciudad que está muy viva, además. Y después de eso viene una segunda etapa de viaje, que en realidad es un viaje interior, que fue toda la etapa del encierro, toda la pandemia, que fue, como a todos nos tocó vivir, bastante, yo creo que dolorosa, ¿no? Hay una libertad ahí, como decías tú, quebrada, robada, ¿cierto? Fragmentada, y tuvimos que empezar a vivir otra vida, y en lo particular, claro, a mí me tocó familiarmente vivir tres experiencias que me marcaron mucho, muy dolorosas en pandemia, un poco, en este viaje poético. Como desde esta experiencia libre, ¿no? De poder caminar, disfrutar, de vivir, casi como un flaner en las calles uruguayas, pasamos a un encierro y a una experiencia de profundo dolor que fue como un quiebre. Y por eso está esa como ruta, o ese trayecto, podríamos decir, en el poemario. Perfecto. ¿Francisca? Sí, yo también te quería hacer una pregunta de tu poemario Un mar inquieto, que en tus poemas hay varios dedicados a tus hijos, Emma y Arturo, en el que no solo nos permites como infiltrarnos a hurtadillas en sus sueños y en sus juegos, sino que también nos permites percibir el mundo desde la inocencia de la infancia. Yo quería leer acá unos pedacitos de un poema que se llama En el vaivén de tu alma y que está dedicado a Emma. Dice, aquí te escribo intentando pintar con palabras el mundo que te rodea y que tú activas e iluminas con el tacto de tus pequeños dedos. Conocer a través de tu alma y de tus ojos ha sido y es la bendición más pura y al instante trascendente. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte de qué manera influyó en tu poesía el ser madre. Bueno, me influyó absolutamente. Yo tengo que decir que, y voy a ser bien categórica, hay como un antes y un después en lo que yo escribía. Yo empecé a escribir bien chica poesía y a meterme mucho en el mundo de la poesía desde los 11 años, y escribía mucho más ensimismada, digamos, como una cosa menos expansiva, no sé cómo explicarlo. Mucho más de mis emociones en contacto conmigo, o cómo estaba yo, y una vez que, bueno, Emma es mi hija mayor, lleva su nombre por el personaje de Jane Austen, mis dos hijos llevan nombres literarios, y una vez que Emma
nace, además del proceso de maternidad, digamos, perdón, del embarazo, cuando Emma nace, la primera sensación que yo tengo fue tenerla, digamos, dar la luz, e inmediatamente pedir, va a sonar raro, pero lápiz y papel, con absoluta urgencia. Estoy hablando a el par de horas de haberla tenido porque necesitaba poder escribir esta nueva experiencia que a mí me había marcado. O sea, mi vida cambió absolutamente desde el momento en que ella nació, bueno, mis dos hijos, en el sentido de una nueva perspectiva, una nueva mirada, es como una enseñanza. Ellos me enseñaron a ser otra persona, de cómo miro el mundo, de cómo miro la naturaleza, miro a través de otros ojos, de un amor distinto, y de olores diferentes. Casi yo diría es como mirar el mundo desde esos pequeños ojos, y desde ahí orientar una nueva mirada, un nuevo horizonte de expectativa, un nuevo goce, un nuevo disfrute, y conocer dolores distintos también. La enfermedad de los hijos, las frustraciones que ellos pueden vivir, y desde ahí entonces nace una nueva forma para mí de escribir poesía y de percibir el mundo a través de lo poético, que tiene que ver más con salirse de uno mismo y mirarlo desde esos ojos y empezar a descubrir, podría decir, como misterios distintos, pequeñitos, significativos, emocionales, muy, podríamos decir, como epifánicos, como volver a ser, como una revelación distinta. Esa fue mi Sí, experiencia. eso transmite en todos tus poemas, por lo menos en el poemario que se llama Un mar inquieto, acá lo voy a mostrar. Transmites como todo eso, como la percepción desde la visión de ellos, como un nuevo mundo visto desde la inocencia de los ojos de tu hijo. Eso es lo que me transmitió a mí, por lo menos. Sí, efectivamente, sí. Bueno, Un mar inquieto tiene que ver, en el fondo, o como Claro. surgió, fue como un viaje. Sí, perfecto, ahí sí. Fue como un viaje, bueno, que tiene que ver con el mar, ¿no? Que para mí es fundamental en la vida, digamos, en mi experiencia. Y claro, tiene que ver con esa mirada también de esta como inocencia, que es como un viaje vital, ¿cierto? Como yo misma le digo a mis hijos, que en el fondo la vida es como un viaje oceánico, finalmente. Y en la medida en que uno va viajando y haciendo la travesía, uno va pasando por etapas, y la etapa, al menos mía, de la maternidad tiene que ver con ese retorno a la inocencia, y este retorno como a lo simple y a lo esencial. Sí. ¿Qué tipo de cosas? Super. Maggie, en esta conversación le damos espacio a... Perdona. Sí, te decía que nosotros le damos un espacio para que ustedes puedan leer algunos poemas de su escrito. ¿Te gustaría compartirnos alguno o algunos libremente? Ah, perfecto, ya. Ya. Bueno, voy a elegir uno que a mí me emociona. Sí. Sí, ¿Se escucha bien sí. o no? ¿Mejor? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, ya. Estamos tratando de mejorar la conexión acá donde estamos en las cabañas. Así que les pido mil disculpas, ha sido todo un proceso. De Luz entre neblina, voy a elegir un poema. Los dolores que tuvimos que sufrir en pandemia fuerte, que fue una enfermedad bastante larga y, podríamos decir, lo que marcó el proceso de pandemia. Y se lo escribí precisamente cuando él estaba mal en la clínica. Y bueno, se llama Andariego. Dice: a mi padre y yo un epígrafe de Carlos Páez Figueroa, que es precisamente un pintor y artista uruguayo, que dice: los hombres que no ríen no tienen derecho al sol. Y el poema dice lo siguiente: hombre de mil trayectos, alma inquieta, amanecer de fuerza indómita, pupilas curiosas que desean abrazar el todo. Tus maderas, tus palabras, las huellas de tus eternos murmullos de trotamundos reflexionan cuando contemplas el mundo desde la cima, desde tu cima. Eres la piedra, bruta y pulida, que transforma la idea en pasión. Eres fuego, fénix, ojo infinito que ama cada rincón.
Deambulas por ciudades desconocidas, inspirando bocanadas de lluvias mudas. Todo puedes, tu alma incólume todo lo sueña. Mano de quimera, pluma de poeta sinfónico, eres mixtura perfecta de blancos porvenires y cadenas que unen la vida, en lo eterno e inquebrantable. Súper. No te alcanzamos a escuchar cuando hablaste acerca de... Este poema está dedicado a tu papá, ¿cierto? Que estaba enfermo, ¿sí? Nos cuenta un poquito, justo se interrumpió esa parte. Sí, sí. Mi papá tuvo en pandemia una enfermedad bastante larga, tuvo que someterse a una cirugía, tuvo muchas complicaciones bastante graves, y lamentablemente fue, tristemente al mismo tiempo que mi hija estuvo también muy grave, internada. De hecho, estábamos internadas, yo siempre digo las dos, porque ella estaba internada y yo la estaba acompañando, por supuesto, pero también estuvo muy grave y esto fue al mismo tiempo. Eh, Mi padre y mi hija, los dos hospitalizados, los dos en la UCI muy graves, en la misma clínica, fue muy doloroso, fue una experiencia que efectivamente, como que ahí sí que marcó un antes y un después. Y cuando yo me fui a la clínica con mi hija, que tomé libros, empecé a tomar cosas para saber que íbamos a estar un tiempo largo, bueno, uno de los libros que llevé fue este libro de Páez Vilaró, y el cuaderno para escribir, por supuesto. Y yo llevé el libro de Páez Vilaró, que es este libro sobre cuando él cuenta sobre la caída de su hijo. ¿Se acuerdan este caso de los rugbyistas uruguayos que caen en Sí, la cordillera de los en el Andes y año se pierden? 72. Claro, yo me llevé ese libro, que lo estaba leyendo en ese momento, que es un libro que es cuando él viene a hacer a Chile el proceso de búsqueda de su hijo hasta que lo encuentra vivo. Gracias a Dios, ya afortunadamente, y ese fue el libro que me acompañó en ese tiempo en la clínica, que al principio dije fue una pésima idea traer ese libro, o sea, llevar ese libro, porque en realidad era bien dolorosa la experiencia, más una experiencia real, pero finalmente no, fue al revés, me pasó que fue una experiencia como de mucha esperanza y de mucha sincronía, sobre todo considerando que mi hija y mi padre estuvieron hospitalizados en la misma clínica, estábamos en pisos distintos, por supuesto. Yo no podía estar a verlo, pues estábamos con COVID todavía, hay un montón de reglas, por supuesto, pero fue muy decidor y marcó una huella muy profunda en mí leer ese libro durante ese momento. Y toda esa experiencia y todo ese tiempo que estuvimos, yo digo, estuvimos todos hospitalizados finalmente, sale o nace una parte importante de este libro, durante esa experiencia. Y que era precisamente esa conexión. Yo sentía que cuando yo le escribía poemas a mi papá, estando en la clínica hospitalizado, era una forma en que yo le estaba hablando y conversando. Y ahí nace mucho de estos poemas, y mucho de lo que mencionaba Felipe, como esta sensación de dolor, de desazón también, que era esta sensación de no saber, de esta incertidumbre. Súper, ahí nos queda súper claro cuál era el momento que estaba viviendo en esa época. ¿Quieres compartir otro poema más? O... ¿Otro poema de Luz entre neblinas Como o de un mar prefieras, si inquieto? quieres de Mar Inquieto. Claro. Sí. Voy a elegir un poema que es medio complicado acá. Ya, aquí está. El poema se titula Manos de Océano y está dedicado a mi abuelo Gonzalo Ferrer. Uy, estoy complicada con el texto. Ahí dice. El viento murmura tu nombre, y en este camino de volantines y cerros de mar contemplamos tu rostro y la huella de una vida indeleble. Tu fuerza es inquebrantable, tu sonrisa la esperanza de libertad. Caminaste orientado por 4 estrellas, enamorado de una vida que trasciende hoy toda tristeza. Fuiste niño en cada juego, apasionado en toda batalla, perseverante en los cotidianos sueños, risueño en tu mirada. La memoria rescata tu huella, tu legado de esencial claridad. El olvido se torna imposible porque tu vida perdura en nuestras almas. Tu existencia nos devela un secreto, un hombre con sueños y horizontes teje un camino de felicidad, y en este cielo
en esta tierra de aromas nostálgicos, en el recuerdo de tus manos danzantes, en la pasión que impulsó tu navegar, te ilumina tu sonrisa y el océano que hoy te cobija, donde en ola y ola vives en el misterio de la eternidad. Súper. Maggie, en esta conversación tenemos un espacio donde hacemos preguntas al azar, ya de un listado de preguntas que tenemos escritas ya, y tienes que elegir dos números entre el 1 y el 19. Ya, número 2. ¿Ya? ¿Ya? Ya. La Sí, pregunta ahora te es, escucho. si pudieras darle un consejo a alguien que está iniciando en la poesía, ¿cuál sería? Leer mucho, siempre. Creo que algo que es esencial para poder escribir es, lo primero, ser un muy buen lector, siempre. Y permite conocer estructuras sintácticas diversas, permite conocer metáforas, formas de hacer sinestesia, sinécdoque, oxímonos, conocer muy bien la amplitud del lenguaje, ojalá de todo tipo de lectura, pero si uno va a escribir poesía, conocer diversos poetas, desde los simbolistas, Walt Whitman, ojalá la poesía más diversa que se pueda también, para también saber con qué uno se siente cómodo como poeta o como escritor, y probar diferentes actividades o dinámicas poéticas. Escribir desde la inspiración de la naturaleza, escribir con temáticas diversas, crear diferentes hablantes líricos, hablar desde diferentes voces, a veces desde la voz de un niño, etcétera. Pero ojalá el mayor nivel de exploración de lectura para poder, en el fondo, encontrar también una voz propia y dejar que fluya desde ahí. Súper bien. Ya. Otro número. Otro Sí, número, ¿no? el El 8. 8. Ya. Si pudieras elegir a cualquier escritor, vivo o muerto, para que hubiese sido tu mentor, ¿a quién hubieses elegido? Ah, mi mentor. ¿Un mentor poético? Escritor, puede ser cualquiera. Ya, voy a ser súper patúa aquí. Ah, ya. Ah, ya. Voy a ser bien patúa, voy a Sí, elegir, ¿puedo elegir dos o no? sí, Uno para poesía dale. y uno, bueno, no escribía narrativa, pero ya. Yo elegiría en poesía, tengo dos, pero me voy a inclinar por uno, a Rimbaud, el poeta simbolista francés, que a mí me fascina, me encanta, lo leo desde adolescente. Mi hijo se llama Arturo Porel, está en imágenes en mi casa, están sus libros, su biografía, sus cartas, lo encuentro fascinante por su biografía y cómo en el fondo llega a ser poeta y por el corto tiempo que él escribe, y la fuerza de su poesía. Ese es uno que elegiría, que también ha marcado un poco mi camino lector y como, no sé si como escritora narrativa, pero me encantaría pensar que sí, que es Jane Austen, que es también una escritora que a mí me fascina, que la leo también desde chica, y que tiene que ver con, en el fondo, una fidelidad a sí misma en la escritura, y la creación de nuevos conceptos dentro de la narrativa. El hecho de hacer novela desde la psicología del personaje, desde exponer en el fondo, ¿cierto?, su sociedad, la sociedad de su época, pero desde una visión de la mujer muchísimo más, podríamos decir, no quiero decir empoderada, porque no creo que ella lo haya pensado así con ese concepto, pero sí desde una mujer más firme y más sólida, desde lo emocional y lo intelectual, para enfrentar la sociedad que le tocaba vivir. Eso serían, bien patuamente, porque son dos grandes escritores que han trascendido la literatura universal, pero yo creo que esos serían dos. Muy bien. Súper. ¿Francisca? Sí, otra dinámica que tenemos, Maggie, es que el poeta que estuvo antes te dejó una pregunta a ti. Y la pregunta que te dejó fue, ¿con qué escritor o escritora te tomarías una cerveza y por qué? ¿Con Sí. qué escritor tomaría una cerveza?
con William Shakespeare. Ya, No, no no, sé que están da vivos, lo mismo. perdón. Yo en general leo muchos clásicos, entonces todos mis escritores están muertos. Ah, ya. Todos mis escritores, mi hijo siempre me dicen que lea más escritores vivos, me dicen, lee tantos muertos. Con William Shakespeare, indudablemente. Me encantaría develar ahí el misterio de Hamlet y conversar sobre la forma que él hacía teatro y todas las cosas que tuvo que vivir y cómo se hace este teatro isabelino. Y sobre todo me gustaría saber cómo montaba las obras de teatro, porque en todas estas obras, ¿cierto?, donde hay fantasmas, hadas, por ejemplo, como en Sueño de una noche de verano, o La Tempestad, donde además hay tormentas que azotan, ¿no?, la isla. Me encantaría saber cómo estructuró, cómo él imaginó cuando las escribió, el poder llevar eso a escena, que lo encuentro tremendamente complejo y probablemente una de las genialidades más grandes de Shakespeare. súper. Muy bueno. Y de la misma manera, ¿tú qué pregunta le dejarías al poeta que sigue? ¿Qué Sí. pregunta le dejaría? Me encantó eso. Eh, le preguntaría, le haría dos preguntas. Y la primera sería, ¿cuál es el hablante lírico desde el cual nunca ha escrito? O sea, ¿cuál voz lírica, desde qué voz lírica nunca ha escrito? Eh, y, desde esa voz lírica de la que no ha escrito, por ejemplo, ¿qué tendría que decir? ¿Qué tendría que darnos a través del poema? Esa sería una de las preguntas. Y la segunda pregunta que le haría es, ¿qué haría él, concretamente, o qué espacio haría o crearía para poder fomentar más? Maggi. La escritura de poesía. ¿Sí? ¿Se escuchó, no? Sí, la segunda era, ¿qué espacio crearía para fomentar la escritura de poesía? Y que la gente compre y lea poesía, que la disfrute, que vaya, qué sé yo, a conciertos poéticos, anoche, que leamos más Teresa Biensmont, que la recitemos, que la apreciemos, qué sé yo, a los grandes poetas que tenemos en nuestro país. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer para lograr más actividades masivas y que la poesía sea vivida como lo que es sentimiento, que es expresión, que es emoción, y como algo mucho más masivo, ojalá? Eso le preguntaría. Ya, ahí anotamos los dos. Buenas preguntas, ¿eh? También buenas las preguntas. Ya, están bastante buenas. Maggi, en esta última parte les damos espacio a ustedes, a los escritores, para que libremente nos digan algo, alguna reflexión, si quieren leer otro poema o alguna reflexión libremente, un espacio para que ustedes puedan expresarse. Oye, les pido, antes que yo me imagino que ya esto va cerrando la reflexión final, les quiero pedir mil disculpas por los desperfectos técnicos, pero les juro que estamos literalmente en la punta del cerro y tratamos toda la tarde para tener mejor conexión. Así que les pido mil disculpas, porque no era la idea poder hacer la cita en entrecortado, pero les juro que hemos buscado conexión por todo Bariloche. Ha sido difícil. Así que, primero que todo, pedirles disculpas a ustedes y a las personas que han estado viendo, porque es bien fome verlo así tan entrecortado y que les agradezco la paciencia muchísimo. Esa sería la primera reflexión, que es como un mea culpa. Un mea culpa de la virtualidad y la conexión. Mi reflexión final, yo creo que sería, ojalá convocar, y esto, ojalá a nivel escolar, a disfrutar la poesía cada vez más y de manera más libre. En ese sentido, dejar que nuestros niños en los colegios experimenten con la poesía y que no sea solamente, o sea, que conozcan, que sea mucho más vasto el volumen de escritores y de poetas que puedan conocer, no solamente a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, sino que más poetas actuales y poetisas, sobre todo. Y ojalá los poetas, ustedes dos son poetas también, nos inviten a los colegios, nos inviten a recitar poesía, nos inviten a
a motivar e incentivar a los niños a escribir poesía y a hacer diferentes juegos poéticos. Y ojalá que en los espacios, y esto lo digo porque me ha pasado en varias ocasiones, no sé si a ustedes es la experiencia que a ustedes les ha pasado, pero tanto en las librerías, en espacios de venta de libros, ¿cierto?, como en las bibliotecas, el espacio de poesía es mucho más reducido que otros, que el de narrativa, y otro tipo de espacio. Y a mí me gustaría ver mucho espacio para la poesía, grande, bonito, colorido, porque la poesía debe ser eso. La poesía por antonomasia, ¿no?, tiene mucha más relación con las emociones y con la conexión que se puede generar más íntima con lo que uno siente, con lo que uno piensa, con lo que uno reflexiona. Entonces yo creo que en un país donde necesitamos urgentemente poder expresar nuestras emociones, poder expresar nuestros sentimientos, bueno, la poesía es una necesidad de primera urgencia. Entonces yo creo que eso, convocar a los colegios, no solamente a la lectura de poesía, sino a la escritura. Yo creo que tenemos niños tremendamente creativos, tremendamente coloridos en lo intelectual y en lo emocional, para poder experimentar con la poesía, para que inviten a poetas emergentes, jóvenes, más viejos, como en mi caso, además de convocar a la lectura de grandes poetas chilenos, por supuesto, ya consagrados, y ojalá que cada vez haya más espacio para la poesía, abierta, ojalá que la calle se tiñera de poesía, que pudiésemos, así como a veces hacen intervenciones urbanas, ¿no?, con pinturas, con de diferentes animales, o se intervienen, por ejemplo, en Valparaíso, la pintura de diferentes espacios, ojalá eso fuera poesía, y tiráramos, no sé, lanzáramos poesía en papeles, desde el aire, qué sé yo, no sé, pero hacerlo más una fiesta, y mostrarle también a nuestros niños que la poesía es una posibilidad de expresión, así como lo son las fuentes que yo sé que ellos manejan, ¿no?, las redes sociales, la virtualidad, que para ellos es tan importante. Bueno, la poesía puede ser tan exquisitamente entretenida como eso. Así que esa sería como mi reflexión final. Sí, es súper importante, es parte de lo que hemos conversado en este ciclo, de poder dar espacio a la poesía, porque efectivamente la poesía tiene un nicho muy, muy reducido, y como tú dices, en las librerías, en distintos espacios, está siempre muy acotado, y se está escribiendo mucho, digamos, y se está escribiendo de distintas formas, y eso se está quedando ahí. Por eso finalmente pasa que los que escribimos poesía son los que la terminamos leyendo. Pero entonces finalmente Exactamente. es un círculo muy cerrado. Vivimos y respiramos poesía. Claro, pero finalmente la masividad que no tiene la poesía, que sí tiene el otro género como la narrativa, falta inundar un poquito más las calles, ¿cierto? Como tú dices, contagiar del gusto por leer poesía, por disfrutarla, Sí. que no sea una estructura rígida, claro, Así es, que exactamente. finalmente se enseña en el colegio como una estructura rígida, que cuesta entenderla y que se parece como una canción, pero nada más, digamos. No va al fondo, digamos, a la emoción. Exacto, e incluso, Felipe, o sea, te cuento toda la razón, y tengo que decir que incluso cuando se enseña poesía a los niños en el colegio y a los adolescentes en enseñanza media, se les enseña más bien las estructuras sintácticas, qué es una metáfora, qué es un oxímono, qué es una sinécdoque, pero se enseña poco a disfrutar, a saborear la poesía, su color, su sensación, porque la primera aproximación a un poema, exacto, la primera aproximación a la poesía no es desde la estructura. Uno no está pensando cuando lee un poema en el hablante lírico, ¿cierto? Ni en la estructura del soneto, ni en la cantidad de versos que tiene, ni en la métrica. Uno está disfrutándola porque hay una emocionalidad, hay un sentimiento, hay una sensibilidad, hay un color detrás de ese poema que a mí me hace sentir, que a mí me hace explorar, que a mí me hace conectar. Entonces, ojalá enseñarles eso primero, antes que la métrica, que por supuesto también es importante, ¿no? Pero que tiene que ser, ojalá, desde ese sentimiento, ¿no? Desde la apreciación, o podríamos decir hasta desde la contemplación poética, desde donde yo miro y leo un poema, desde donde me conecto con ese hablante lírico. No sé, desde Gustavo Adolfo Bécquer, con esas ciertos
esas rimas tan románticas, por ejemplo, hasta las preguntas de Neruda o la parte mucho más existencial de Teresa Bilsmont, eh, pasando por ejemplo con, ya que estamos en cierto geografía poética del Chile actual, pasando por Zurita, por ejemplo, como él concibe Chile desde la poesía, o Parra, ¿cierto? La forma en que él, en la antipoesía también juega con el humor, pero nos está diciendo y recitando verdades tremendas desde la poesía. Qué sé yo, el creacionismo de Dobro, pero ojalá desde ahí, desde esa riqueza y desde esa amplitud del sentimiento, que es lo primero que aflora cuando uno lee poesía. Y después uno puede entrar en la estructura, ¿cierto? Pero eso, ojalá haya mayor divulgación y de poetas emergentes nuevos. Bueno, de alguna forma estamos poniendo nuestro granito de arena, que han sido varios ya, llevamos 9 granitos de arena, en estas conversaciones con ustedes, que ha sido muy, muy grato, muy entretenido, y sigue siendo todavía un desafío de encontrarnos con poetas de distintas regiones de Chile, y con distintas temáticas, distintos intereses, y todos poetas emergentes, que ha sido muy, muy enriquecedor para darlos a conocer. Bueno, eso, Maggie, nosotros quedamos muy contentos con esta conversación, sabemos las dificultades técnicas, pero lo fundamental es que te logramos escuchar bien, y que tú pudiste entregarnos tu mensaje, tus reflexiones acerca de la poesía y escucharte. Finalmente eso era lo más importante. Sí. Eso. No, ¿me escuchan ahora o no? Sí. ¿Sí? No, bueno, yo primero les quiero agradecer este espacio, reitero las disculpas, les prometo que recorrimos varios lugares buscando el mejor punto y no lo logramos encontrar. Sí, este fue el mejor que encontramos, pero les agradezco profundamente este espacio. Yo he tenido la oportunidad de leer a Felipe, quiero aprovechar de felicitarte, de decirlo, el viaje poético que tú haces, que también tiene que ver, ¿no?, con la reflexión de varios procesos que también hemos vivido como país, son tremendamente interesantes. Francisca, yo también sé que tú eres escritora y bueno, ojalá nos leamos mucho entre nosotros, sigan existiendo estos espacios, y darles las gracias y felicitarlos por la geografía poética del Chile actual, porque tiene que ver con esta reflexión final que yo les decía, de que disfrutemos la poesía como un volantín, tiene que estar en el aire lleno de colores, tenemos que disfrutarlo, también es un juego, también es belleza poética, y felicitarlos a los dos por este espacio tan bonito y darles las gracias profundamente, y muchísimas gracias por tenerme paciencia con todos los desperfectos. No, bueno, muchas gracias a ti por tu tiempo. Antes que despidamos, bueno, le doy paso a Francisca, pero invitar a los que nos están viendo, escuchando, o nos van a ver cuando este video quede grabado. Tenemos el 10º encuentro, no va a ser el próximo martes, sino que el subsiguiente, el 28 de febrero, con el poeta Juan Santiago, ¿ya? Y probablemente ese sería como el último de este ciclo de conversaciones. Vamos a conversar y ver cuándo continuamos más adelante, pero dejamos invitados a todos y a todas para que el martes subsiguiente, no el que viene, sino el 28 de febrero, terminamos febrero hablando de poesía. Francisca, para que nos podamos Sí, despedir. para despedirnos, agradecer a Maggie por haberse unido a esta instancia y agradecer a todos los que se conectaron y nos dejaron comentarios. Gracias por participar también de este encuentro de poesía. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados, que nos pudieron mandar sus mensajes, y gracias Maggie, gracias Francisca, que se repita en otro momento, dicen por ahí. Escuchen, en eso llevamos 9 encuentros ya, estamos haciendo todas las semanas algunos. Así que súmense, difundan entre quienes les gusta conversar sobre estos temas. Este video queda disponible en mi cuenta, en la de Francisca, Viajeros Poéticos, y en el canal de YouTube de Viajeros Poéticos también está disponible en unos días más. Lo subimos a las redes para que también lo puedan compartir. Eso. Mira, perdón, está haciendo algunas preguntas, es interesante los 3. Perfecto, muchísimas gracias. Y Sí, dice, dictarán talleres. sí.
Bueno, Sí. lo ha entendido ahí, Maggie, tú eres más experta. No, yo soy un aprendiz. Hay que ver qué curso le damos a esto, ¿ah? Sería interesante. Respecto a hacer talleres sobre poesía. Bueno, muchas gracias por conectarse y nos vemos en 2 martes más para hablar de poesía. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Les doy las gracias, que les vaya muy bien en la otra charla. Gracias. Chao. Muchas gracias.